Hebreos 4, 14 al 16. Dice así la palabra inspirada de nuestro Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Había sido una mañana nublada cuando una familia salió al bosque a explorar, a acampar. Su plan era sencillo: pasar 2 días internados en lo profundo del bosque. Pero las cosas no salieron como estaban planeadas. Mientras caminaban por las orillas de la montaña, un gran deslave ocurrió. El papá quedó gravemente herido. La mujer estaba también herida de sus pies y de sus manos. Y los niños seriamente raspados y lastimados. Ahí pasaron 1 o 2 días, atrapados no solo por no saber hacia dónde caminar, sino porque les era imposible. Los grupos de rescate llegaron. Se escuchaba aquel helicóptero que se avecinaba hacia la región. Y finalmente encontraron a esta familia herida y lastimada. Los niños iban a ir primero. Iban a ser rescatados antes que los padres, ya que era más fácil movilizarlos, pues los padres se encontraban no solamente heridos, sino atrapados. Uno de los niños corre hacia su madre y dice: no quiero ir, no te quiero dejar. La madre insiste y dice: tienes que ir con el cuerpo de rescate, ellos te pueden ayudar. El cuerpo de rescate era imponente, hombres fuertes, bien armados, bien preparados para poder rescatar en cualquier circunstancia. Pero el niño no quería ir. La madre dice: vamos, ve, ellos te pueden rescatar. Pero los niños no atendían. De repente el rescatista se quita su casco, incluso se quita alguno de sus artefactos para intentar imponer menos, se arrodilla y dice al niño: ven, yo te puedo ayudar. Y así su padre y su madre
insisten y dice, ve, acércate a Él, que Él te va a rescatar. Mis hermanos, el apóstol tiene la misma exhortación que ese tierno padre y esa tierna madre tuvieron para con su querido hijo. Acércate, acércate, Él te puede salvar, Él te puede rescatar. Vamos, acércate al gran sumo sacerdote. Es la exhortación para esta mañana. En el versículo 14, hermanos, somos introducidos por el apóstol a una nueva sección de la epístola. Ya hemos pasado dos grandes secciones. En la primera, donde se comparaba a Jesús con los ángeles. En la segunda, donde se compara a Jesús con Moisés y y Josué. Y ahora llegamos a una tercera sección en donde se compara a Jesús con el sacerdocio. Esta sección es la más larga del libro, la epístola de los Hebreos. Comienza en el versículo 14 y termina hasta el capítulo 10. De manera que por varias semanas, es más, varios meses, si no es que el resto del año, en estos 5 capítulos, estaremos meditando sobre el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, espero que esto enriquezca el contemplar la persona de Jesús y su gran obra para con nosotros, los pecadores. Y el sacerdocio de Jesús comienza trayéndonos consolación. El sacerdocio de Jesús nos va a traer exhortaciones también, pero comienza trayéndonos consolación. ¿Por qué nos trae consolación, mis hermanos? El autor, muy conscientemente de que lo último que puso delante de nosotros fue una dura amonestación, ahora nos trae consolación. Recuerden, en el versículo 11, 12 y 13, tuvimos una solemne advertencia que si alguno de nosotros deja de confesar a Jesús, si alguno de nosotros se aparta de la fe para volverse al mundo, para irse a otra religión, es con el mismo Jesucristo que nosotros nos tendremos que enfrentar en el día del juicio. Aquel que todo lo escudriña, aquel que como espada traerá discernimiento en el corazón para distinguir los pensamientos de los hombres. Aquel ante el cual nadie se puede ocultar. Esa fue la exhortación, la amonestación, la reprensión que el apóstol trajo para nosotros la semana pasada. Pero ahora, introduciéndose al tema del sacerdocio, trae ante nosotros un derroche, mis hermanos, un derroche de consolación. Y es que no puedo llamar de otra forma a este texto, sino como eso, un derroche de consolación. La exhortación o el propósito del apóstol sigue siendo el mismo. ¿Cuál? Vean conmigo el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, vean, retengamos nuestra profesión. Él nos ha dicho, retengan su profesión porque Dios los va a juzgar en Jesucristo si ustedes se apartan de Él. Y horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ahora su exhortación es la misma. Hermanos, retengan su profesión.
pero ahora nos anima a retener su profesión. No por medio de una amenaza evangélica, sino por medio de la consolación del Evangelio. Y hermanos, es que aquí vemos dos cosas que necesitamos en nuestra vida constantemente: la ley y el Evangelio. Necesitamos frecuentemente tener delante de nosotros la ley de Dios, lo que requiere, así como sus amenazas, y el Evangelio para ser consolados y advertidos también. Pero antes de ver la consolación que hay delante de nosotros, déjenme explicarles una vez más, hermanos, pero con otras palabras, a fin de que esto sea claro en las mentes de todos. ¿A qué nos está exhortando precisamente el autor? Porque él dice: retengamos nuestra profesión. Esa es la exhortación. Ahora, ¿qué es nuestra profesión? Retener nuestra profesión es no apartarnos de la confesión que nosotros hemos hecho en lo íntimo y en lo público, de haber creído en Jesucristo para el perdón de pecados. Eso es lo que dice: no te apartes de eso. Tú has confesado que Jesús murió por tus pecados. Tú has confesado que Él te ha salvado. Tú has confesado que le quieres seguir, que crees en Él, que Él es tu Salvador, que Él es Dios hombre, y ahora quieres obedecerle y seguirle en tu vida. Bueno, no te apartes de esa profesión. No te apartes de esa confesión, ni públicamente, ni internamente. Mis hermanos, esta profesión de fe, esta confesión de fe, la hemos hecho en primer lugar interna. Así como el publicano que iba al templo y no se podía acercar y de lejos decía: Señor, sé propicio a mi pecador. De la misma forma nosotros nos hemos acercado en lo privado a nuestro Dios y hemos dicho: sé que soy pecador, pero Cristo ha muerto por mis pecados y yo creo en ese Salvador. Hemos hecho esa profesión ante Dios. Pero esa confesión de fe, esa profesión de fe, también la hemos hecho públicamente al compartir a otros de nuestra profesión, y principalmente a través de las aguas del bautismo. En las aguas del bautismo nosotros confesamos: creo en el Señor Jesucristo, yo soy salvo no por obras, sino por Jesucristo que murió por mis pecados, y yo creo que cuando Él fue sepultado, murió, fue sepultado y resucitó, yo creo que lo hizo para el perdón de mis pecados, y en nada más confío sino en su sacrificio, como lo hemos estado viendo en nuestras lecciones, exposiciones en la tarde del bautismo. Y de hecho, no es la única forma en la cual hacemos una profesión de fe. También hacemos una profesión de fe cada domingo que venimos a recibir la Santa Cena, en nuestro culto en la tarde. Cada que tomamos la cena decimos: mi confianza está en Jesucristo. Este pan representa el cuerpo que Él dio por mí. Esta sangre representa la sangre que Él dio por mí. Y de esa forma testificamos de nuestra profesión. Pero además, mis hermanos, testificamos de esta profesión cuando salimos durante la semana y predicamos el Evangelio aquí y compartimos el Evangelio a esta persona e intentamos hacer buenas obras y vivir de una forma que es de acuerdo a la ley de Dios. De todas esas formas profesamos nuestra fe, y Él nos está diciendo: ok, no dejen de confesarla. Yo les animo a que no abandonen esa fe, no abandonen esa creencia, no abandonen esa confesión pública que ustedes han hecho, y no la abandonen ni totalmente ni parcialmente. Mis hermanos, y es que hay varias formas en que podemos dejar de mantener la profesión de nuestra esperanza. Hay dos formas. Una forma es absoluta, cuando un hombre se aparta del Evangelio absolutamente, cuando alguien dice: ya no voy a seguir.
Aquel que está pensando entre nosotros, ya no quiero el cristianismo, ya no quiero seguir, yo me quiero apartar, quiero regresar al mundo. La exhortación del apóstol es: no dejes tu profesión de fe. No dejes tu profesión de fe. Teme a Dios y confía en Jesucristo, pero no te apartes. Ahora, no es la única forma. La otra forma de dejar de retener nuestra profesión es parcialmente. Y esto, hermanos, lo vivimos todos nosotros. Cuando empieza a haber áreas en nuestra vida cristiana que dejamos de retener con confianza, cuando empezamos a dudar de la gracia de Dios y empezamos a fluctuar, cuando ya no tenemos esa profesión de nuestra esperanza y empezamos a descuidar los cultos de la iglesia, cuando empezamos a descuidar nuestra comunión con Dios, empezamos a dejar de retener la profesión de nuestra fe. Empezamos a dejar de participar de la Santa Cena. Ya no participamos, ya no hacemos público cuál es nuestra fe. Y de esa forma, parcialmente, podemos dejar de confesar nuestra fe. La exhortación del apóstol es entonces: retengan su profesión de fe, amados hermanos. Retengan su confesión de fe. Ustedes han dicho que Jesús los ha salvado y que Él les dará vida eterna. No dejen de confesar eso. Y esto ya lo hemos visto anteriormente. Así que esto sirve a manera de recordatorio e introducción para entender bien qué es a lo que nos está exhortando el apóstol. Ya entendimos a qué nos está exhortando. Retengan su profesión de fe. Ya entendí, hermano. La exhortación es a que no deje de tener mi confianza interna y mi confesión pública de que Jesús es mi Salvador, que Él es Dios hombre que murió por mis pecados, que ha resucitado, que vive para siempre y que viene algún día a tomarme a mí y a su iglesia de este mundo para instaurar su reino y establecerlo por completo, derribando a sus enemigos. Exacto. Eso es lo que no debemos dejar de retener. Eso es lo que debemos mantener cerca, esa profesión de la esperanza que hay en nosotros. Ahora, el apóstol nos motiva a hacerlo. El sermón pasado, por medio de la amenaza evangélica. En esta ocasión, por medio del glorioso evangelio. Y lo hace a través de dos formas. Por medio de revelarnos la grandeza de nuestro sacerdote y la ternura y simpatía de nuestro sacerdote. El autor dice en el versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Déjenme parar ahí. Mis hermanos, el autor está trayendo a su mente que ellos tienen un sacerdote y que este sacerdote es la razón por la cual pueden mantener firme y sin fluctuar la profesión de su esperanza. Dice, por tanto, recuerden que ustedes tienen un sacerdote. Hermanos, ¿por qué nosotros tenemos un sacerdote o necesitamos un sacerdote? El Antiguo Testamento nos enseña que cuando Dios se acercó a Israel, Dios inmediatamente empezó a instruirles y a establecer el sacerdocio. Dijo a la tribu de Aarón, a la tribu de Leví, Aarón principalmente, la descendencia de Aarón, que ellos servirían como sus sacerdotes. O sea, vean esto, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que no puede tener comunión con el pecado. Mi amigo, ese es el gran problema de la humanidad. Entonces, ¿cómo es que el Dios santo iba a acercarse a ese pueblo pecador de Israel? La respuesta es
porque Dios iba a establecer el oficio del sacerdote. ¿Qué iba a hacer el sacerdote? El sacerdote iba a interceder. Hermanos, el sacerdote, amigo, el sacerdote era aquel que iba a hacer paz entre Dios y el pecador. El sacerdote es el intermediario. El sacerdote es el fiador. El sacerdote es aquel que aboga por otro. El sacerdote es aquel que hace mediación. Entonces, Dios dijo: Israel, tú serás mi pueblo, pero yo te voy a establecer un cuerpo de sacerdotes. ¿Qué van a hacer los sacerdotes? Los sacerdotes van a ofrecer sacrificios para que yo pueda estar contigo, Israel. ¿Cómo que va a ofrecer sacrificios para que yo pueda estar contigo? Sí. Debido a que el hombre merece la muerte por causa del pecado, la única forma en la que Dios podía tener acercamiento con el pueblo era si un ser inocente era sacrificado. El sacerdote iba a sacrificar a ese cordero, a esos corderos, para que sangre fuera derramada y la justicia de Dios fuera cumplida, y así Dios pudiera ser favorable para con los pecadores. Por eso necesitábamos sacerdotes. Los judíos a los que escribe el autor ya saben que Jesús es su sacerdote. Mis hermanos, ya saben que ellos necesitaban un intermediario. De hecho, amigo, queremos decirte que nosotros como iglesia no somos una iglesia que dice que Dios tiene favor con nosotros y es bueno con nosotros porque nos hemos portado bien y por eso nos va a dar el cielo. No. Nosotros decimos que la razón por la cual Dios es favorable para con nosotros los pecadores es porque Dios envió un sacerdote para que hiciera sacrificio por nosotros. Y por ese sacrificio nosotros podemos tener paz con Dios. ¿Quién es ese sacrificio? ¿Quién es ese sacerdote? Jesús es ese sacerdote y Jesús es el mismo sacrificio. Él murió en la cruz para que Dios pudiera hacernos bien, amigo. Eso es lo que confesamos, que la única razón por la cual Dios puede hacer bien al pecador, puede llevarlo a su presencia, darle perdón de pecados, introducirlo a su reino, es por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es lo que confesamos, amada iglesia. Esto es lo que el apóstol ya está dando por sentado cuando llega al versículo 14. Dice: ustedes ya saben que tienen un sacerdote. Querida iglesia, ese mismo oficio de sacerdote tiene una razón para motivarnos, al menos una aquí, para motivarnos a no abandonar nuestra fe. Iglesia, tú tienes un gran sumo sacerdote. Tú tienes uno que intercede por ti, iglesia. Iglesia, tú tienes uno que es fiador por ti, que aboga por ti, que intercede ante Dios por ti. A la luz de que tienes un sacerdote, iglesia, entonces retén la profesión de tu esperanza. Y alguien puede preguntar: ¿pero cómo? ¿De qué manera tener un sacerdote, a Jesucristo, el único sacerdote vigente? Y todo aquel que se llame sacerdote fuera de Jesús hoy en día es falso, porque hay solo un sumo y gran sacerdote en nuestros días, y es el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué tiene que ver cómo nos anima el sacerdocio de Jesús a continuar en nuestra fe? Como he dicho, el apóstol primero nos recuerda que tenemos un sacerdote y después nos dice dos características de este sacerdote para que, hermanos, su confianza, para que su profesión de fe
sea establecida, para que ustedes sepan que tienen a alguien a quien acudir para no para no abandonar la fe. Déjenme llevarlos a esto. En el versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Y algo que no puedo dejar de notar aquí, y es que en el Antiguo Testamento había sacerdotes y sumo sacerdote, pero el autor agrega un intensificador y dice un gran sumo sacerdote. Oh, es que el autor tiene algo claro. Jesús no es un sacerdote entre sacerdotes. Jesús, es más, ni siquiera es uno más de los sumos sacerdotes. No, Jesús es un sacerdote de otra categoría, el más grande sacerdote, el más grande intermediario. ¿Y por qué Él es tan grande? Déjenme llamar la atención a tres cosas. En primer lugar, dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. En Levítico 16 y en el libro de Levítico en general, se nos dice que Aarón entraría una vez al año al lugar santísimo. Dice que traspasaría el velo. Y es que ustedes recordarán cómo estaba establecido el tabernáculo. Estaba lo que llamamos el atrio, el gran patio, y después estaba el tabernáculo como tal, ¿sí? Estaba la tienda. El sacerdote, solo algunos podían entrar aquí, pero dentro de esa sección había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde una vez al año el sacerdote entraba en la presencia absoluta de Dios, en donde derramaba sangre para hacer sacrificio y Dios se revelaba por medio de fuego. Nadie más que el sumo sacerdote podía entrar a este lugar santísimo. Bueno, Jesús no es el sumo sacerdote que puede entrar en el lugar santísimo hecho con manos, sino el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. O sea, mis hermanos, Jesús es un sacerdote único, porque a la presencia a la cual Él ha llegado no es al tabernáculo o al templo hecho de manos, sino a la misma presencia de Dios. Vean esto. El sacerdote, el sumo sacerdote en el libro de Levítico, llevaba sangre para poder acercarse al trono, al arca del pacto, y una vez en el trono derramar sangre para que Dios pudiera ser favorable con los pecadores. Pero hermanos, Jesús ha traspasado lo que el tabernáculo terrenal tipificaba. Ha traspasado los mismos cielos. Él fue alzado de la tierra para ser introducido al cielo, de manera, mis hermanos, que ahora tenemos un sacerdote que intercede por nosotros en la misma presencia de Dios. En la misma presencia de Dios. No uno, vean esto, no uno que entra una vez al año. Hermanos, tienen un sacerdote que está todos los días delante del Padre, porque ha traspasado los cielos. Por lo tanto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre para interceder por mí, pecador. Mi hermano, déjame demostrarte cómo esto tiene una implicación directa para que retengas la profesión de tu esperanza. ¿Tienes necesidad de ser fortalecido? ¿Tienes necesidad
de recibir la bendición de Dios para luchar contra el pecado, para luchar contra esos malos pensamientos, para luchar con poder cumplir tu vocación en tu hogar, en tu vida, para ser fortalecido ante las pruebas, ante el dolor que estás padeciendo, ante la enfermedad en la familia. ¿Tienes esa necesidad de ser fortalecido interiormente? Mira, no tienes que esperar la entrada del sacerdote. El sacerdote ha traspasado el cielo y está a la diestra de Dios. Y puedes clamar a su presencia constantemente para alcanzar socorro a la luz de tu necesidad. Mi amigo, no puedo dejar de instarte a ver cómo este sacerdote puede salvarte a ti de tus pecados. Porque ha entrado a la presencia de Dios, y a todo aquel que se acerca a Dios y pide que este sacerdote haga intercesión por él, ese puede ser perdonado. Pero continuemos, porque dice el texto, este sumo sacerdote traspasó los cielos, su nombre es Jesús, Hijo de Dios. Paremos aquí un momento, ya que no es por casualidad que estos nombres nos sean puesto delante para traer consuelo. Jesús, que significa Salvador, llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es tu sacerdote, el que tiene poder para salvar. De hecho, dice Tesalonicenses capítulo 1, que Jesucristo es libertador, que esperamos su venida porque Él va a libertar. Mis hermanos, Jesús es salvador de los pecadores. Jesús nos ha salvado a nosotros de la condenación del pecado, y además Jesús nos salva del poder del pecado. Tienes un sacerdote eficaz, hermano. Tienes un sacerdote que en verdad puede salvar. No tienes un sacerdote que le falta poder. Tienes un sacerdote que te limpia de todo pecado. Y tienes un sacerdote además que te da gracia para vencer tus pecados. Mi hermano, ese es el sacerdote poderoso que está delante de nosotros. Por lo tanto, el pecado te está empujando a decir, ya no quiero seguir, voy a caer. Ya no puedo continuar, voy a volver a pecar de esta manera ante mi Dios. Ya no quiero seguir, yo no podré soportar la tentación, voy a abandonar la fe. Recuerda que el sacerdote que está en la presencia del Padre es el Salvador de los pecadores. Y te da la gracia y te puede dar el poder para poder vencer tus pecados. Pero como si eso no fuera poco, el autor agrega algo más. Jesús, el Hijo de Dios. Y es que si el nombre Jesús pone delante de nosotros la realidad de la humanidad de Jesucristo, Hijo de Dios, pone delante de nosotros la realidad de la divinidad de Jesucristo. Oh, recordemos algo hoy, querida iglesia, hermanos. Aquel el que es nuestro sacerdote no es un mero hombre, es hombre y es verdadero hombre, pero es verdadero Dios, que puede salvar, que puede rescatar. Hermanos, ¿qué enemigo podrá hacernos frente al que Cristo no pueda vencer? ¿Qué tentación nos podrá aparecer a la cual el Hijo de Dios no pueda capacitarnos para vencer, con su Santo Espíritu fortalecernos para luchar? Este es el sacerdote que está por nosotros.
Iglesia, dice el autor de Hebreos, recuerden que tienen un sacerdote. Yo les he exhortado, querida iglesia, dice el apóstol, les he exhortado a que no dejen de profesar su fe. Y les he dicho que no la dejen de profesar para que no vaya a ser que ustedes no entren al reposo. Pero ahora les quiero animar. Pueden acercarse a Jesús para alcanzar gracia y oportuno socorro, porque Él es un gran sumo sacerdote que tiene el poder, que tiene poder para daros victoria. ¿Estás siendo tentado en dejar el camino de la fe por lo difícil que puede ser? Hermanos, el autor de Hebreos aquí asume que la vida cristiana es difícil y que nosotros estamos plagados de debilidades. La vida cristiana es difícil y nosotros estamos llenos de debilidades, llenos de faltas. Nuestros enemigos son fuertes. El mundo ejerce una presión en nuestros deseos y nos atrae para caminar como el mundo, para comportarnos como el mundo, para hacer las cosas que hace el mundo. Nuestra carne todavía se revela y nos intenta empujar a pecar contra nuestro Dios. Las pruebas vienen y nos desaniman. La enfermedad, los problemas en el hogar, hermanos, nuestras tentaciones y pruebas son muchas, son variadas. Nuestro propio desánimo, hay veces que es suficiente el desánimo para ya no querer continuar en la vida cristiana. Es suficiente esa dosis de depresión para tener suficiente melancolía para decir: Señor, ya no puedo seguir, ya no puedo continuar. Y sumemos todos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestra falta de devoción. ¿Cómo eso incrementa la prueba? Hermanos, hay muchas luchas y somos llenos de debilidad. Pero ahora dice el autor, pero no se desanimen, continúen, porque tienen a alguien que ha traspasado los cielos, que está en la presencia de Dios, dispuesto a ofrecer ayuda, victoria, gracia en medio de sus luchas y tribulaciones. Mi hermano, no te canses. No desmayes. No desfallezca tu corazón. ¿Ha sido dura esta semana? ¿Este mes? ¿Este año ha sido duro? ¿Ha sido difícil? No abandones la fe. No abandones tu profesión de fe. Tienes un sacerdote que está dispuesto a ministrar su gracia para ti. Pide, clama, llama y se te abrirá. Busca, porque aquel que pide se le dará, y aquel que busca encuentra. Sé como esa mujer insistente que iba constantemente a buscar ayuda ante ese juez injusto y decía: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y dice: mira, porque ya estoy enfadado, te voy a responder. Jesús dice: si vuestro Padre es bueno, no es como ese juez injusto, es bueno, ¿cuánto más responderá aquel que clama de día y de noche? Clama, porque tienes un sacerdote que está por ti y para ti, mi hermano. Si tú dices: pero hermano, es que ya he fallado, es que ya en un sentido negué la profesión de mi fe. Yo públicamente la última vez en esa reunión prácticamente negaba mi fe. Prácticamente con esos vecinos dejé de llamarme cristiano porque
No podía continuar. Ya no he profesado mi fe, hermano. Pues regresa. Pues regresa. Porque si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿No me has escuchado? Él es sacerdote. Él es el sumo sacerdote. No abandones entonces la profesión de tu esperanza. Hemos descrito la experiencia de esos padres y ese niño en medio de su gran tribulación. ¿Recuerdan esa historia? La familia que cayó en un deslave en la montaña y se encontraban perdidos, necesitando auxilio. Y allí estaba la madre que decía al niño: ve, ellos pueden. La madre estaba lesionada, ella no podía, pero dice: ellos pueden, ve con él te podrá rescatar. Mis hermanos, he intentado de decir justamente eso en esta primer parte. Pero, ¿saben? La segunda parte de este sermón, versículos 15 y 16, parece que lo que hace el apóstol es justamente lo que hizo el guardavidas: quitarse el casco, quitarse el chaleco e inclinarse y decir: ven, ten confianza. Hermanos, es que se nos ha puesto una imagen del sumo sacerdote como el gran sumo sacerdote. Y alguien podría decir: ok, hermano, el día en que verdaderamente lo necesite, acudiré a Él porque sé que Él me puede salvar. Pero no lo molestaré antes si no es necesario. Él es el gran sumo sacerdote. No. Lo que hace ahora el apóstol es decir: vean la ternura en el corazón de Cristo y su simpatía con ustedes. Versículo 15. Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Acérquense a Él, porque tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse. Dice que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está diciendo: no tienen un sacerdote que no les pueda comprender. No tienen un sacerdote que no pueda saber su necesidad. Tienen un sacerdote que al haber sido verdadero hombre, al ser verdadero hombre, al haber vivido en nuestra carne, Él también fue tentado. Aclaramos, como lo hice la ocasión pasada, sin pecado, sin mancha. Él no pecó, Él no falló. No obstante, fue verdaderamente tentado, mis hermanos. Él verdaderamente sufrió la tentación. Él sabe lo que significa esa tentación, lo que significa ese sentimiento, esa angustia, esa tristeza. Él conoce perfectamente lo que conlleva esa debilidad, lo que conlleva esa fiera lucha de la tentación. Y por lo tanto les anima y dice: teniendo este sacerdote que es compasivo, acércate a Él en toda y cada una de tus necesidades, en cada una de tus faltas. Mi hermano, cuando Pedro vio la gloria de Jesús, dijo: aléjate de mí, que soy pecador. Aléjate de mí, que soy pecador.
Pero ahora, lo que el apóstol está intentando de hacer es lo contrario. Acércate a Él porque Él es un compasivo y misericordioso sacerdote. Hermano, no importa cuán pequeña parezca tu prueba, no importa cuán pequeño parezca tu dolor o tu tentación, puedes acercarte a Él, puedes buscarlo a Él. Tienes un sacerdote, déjame decirlo así para concluir. Tienes un sacerdote que tiene su corazón y su mente dispuesto a atender cada una de tus necesidades. Él no es como un ángel que no sabe la tentación. Él es verdaderamente hombre. Él conoce el dolor, Él conoce la tristeza. Él te puede sanar, Él te puede consolar, Él te puede ayudar. Acerquémonos pues, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oh, hermanos, simplemente el autor de Hebreos siempre tiene tanto empaquetado. Dios le dijo a Aarón, déjenme leerles un texto. Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Que no entre en todo tiempo, solo cuando yo lo he ordenado. Y ahora el autor de Hebreos nos dice a nosotros, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? Hermanos, este era el trono de la gracia al cual el mismo Aarón se acercaba. Recuerden, él llevaba sangre y se acercaba al trono de Dios, que era el tabernáculo con los querubines hacia el lado, donde derramaba sangre. Era trono de juicio, y una vez se derramaba sangre, era trono de gracia, porque Dios se mostraba favorable con el pueblo. Mis hermanos, tenemos un sacerdote que no traspasa el velo una vez al año, sino que ha traspasado el velo definitivamente. Y ahora vive al lado del Padre para interceder por nosotros. Hermanos, y no solo Él, sino que a nosotros se nos anima a ir detrás de ese mismo velo. Acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, el Rey ha abierto sus puertas y dice, en medio de tu necesidad, en medio de tu lucha, en medio de tu aflicción, recuerda que tienes un sacerdote que intercede por ti, que te abre las puertas y que en cualquier momento de tu necesidad puedes acudir a Él para alcanzar gracia y hallar oportuno socorro. La frase oportuno socorro es la ayuda necesitada en el tiempo requerido. Mi hermano, una puerta amplia se nos ha abierto para alcanzar gracia y ayuda de Dios en medio de nuestra debilidad. Por lo tanto, no dejes de retener la profesión de tu esperanza. Hermano, tienes a dónde acudir para fortalecerte, tienes a dónde acudir para llorar, tienes a dónde acudir para ser fortalecido, tienes a dónde acudir para ser consolado, tienes a dónde acudir para ser alentado. El trono de la gracia, donde el sumo sacerdote ha abierto el templo para que tú puedas ir a Él y pedir oportuno socorro. Allí estaba Pedro.
delante del sacerdote. Y cuando las olas lo aplastaban, lo asustaban, clamó: Señor Jesús, ayúdame, sálvame, rescátame. Oh, hermanos, Él es el que rescata del hoyo nuestra alma, el que corona de favores nuestra vida. Pide fuerza. No hay razón por la cual abandonar la fe. Y mi hermano, mi amigo, tienes ante el Padre alguien que puede interceder en favor tuyo. Mi querido amigo, alguien ha dado su vida por los pecadores. Alguien derramó en un pedazo de madero. Alguien derramó su vida y ahora está sentado en el trono. Ese mismo que sufrió en la cruz, ahora está en el trono. Y si tú quieres perdón de pecados, Él lo da, Él lo ofrece. Ve a Él. No mueras en tus delitos y pecados. Tú y yo somos como ese Israel que necesita sacerdote. Tú y yo somos uno que necesita que alguien interceda por nosotros. Un sacerdote eterno, el Hijo de Dios que no muere, que su sacrificio es eterno, cuyo valor es para todos los pecadores, para todas las eras. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás perdón. Y aquellos que no vienen a la cruz de Cristo por la dificultad que éste representa, no serás animado esta mañana, esta tarde, a acudir sabiendo que nunca serás dejado a tus propias expensas. Que habrá uno cerca de ti, caminando en las olas, cerca de ti, para extender su mano y su ayuda en cualquier momento de necesidad. Mi hermano, yo te quiero animar no solamente a que no abandones la fe absolutamente, te quiero animar a que no la abandones ni parcialmente. Si has estado permitiendo cosas en tu vida, si has estado permitiendo pecados, prácticas, más mundanalidad, si has empezado a dejar de hacer tus labores como un padre que debe comportarse, como una madre espiritual, como un miembro de la iglesia, como uno que predica el evangelio allá afuera, yo te animo, no dejes ninguna de esas áreas sin atender, sabiendo que tienes al sumo sacerdote que te capacita y te fortalece para hacer frente ante todas tus necesidades. Hermanos, esta mañana, esta tarde, no nos quedemos con la idea de, ok, yo no pienso negar a Jesús. Gracias por el sermón. Hermanos, todos muchas veces empezamos a dejar cosas de nuestra profesión de fe. Les animo y les exhorto en el Señor a que teniendo tal y gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios, que retengas toda tu profesión de fe. No dejes ningún pecado sin matar. No dejes que la mundanalidad te empiece a atrapar. No dejes tus vocaciones, tus responsabilidades como un cristiano. Recuerda que hay alguien que te fortalece y te capacita. Quiera Dios mover la iglesia a retener la profesión de la esperanza que hay en nosotros. Amén.